Gracias, hermano. Entonces, como decíamos, Él es el único Dios verdadero, distinto de los ídolos hechos por manos de los hombres y los falsos dioses nacidos de las imaginaciones corruptas de los seres humanos. En las Escrituras, un nombre es el medio por el cual el carácter de una persona se revela. Vamos a ver cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos bíblicos acerca de su autenticidad. Vamos a comenzar con el libro de Jeremías. Jeremías para mí es un profeta muy especial. Y Jeremías 10 y el versículo 10 dice la Biblia: Mas Jehová es el Dios verdadero, y Él es vivo, Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Qué tremendo. Aquí dice dos veces grandes verdades. Primero, que nuestro Dios es el Dios verdadero. Ahora, tenemos que entender una cosa. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Así lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue que lo dijo? Vamos a revisar, no nos vamos a ir de este versículo porque lo vamos a seguir desarrollando, pero vamos a revisar de dónde es que sacamos que nuestro Dios es el único Dios verdadero y que es el título de este, ¿cómo se llama?, estudio bíblico. Vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan, vamos a ir al capítulo 17 del libro de Juan y vamos a ver qué es lo que estaba aquí haciendo el Señor Jesucristo. Dice, Jesús ora por los discípulos. Es la tremenda oración que el Señor hace por la iglesia y por los discípulos. Dice la Biblia, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Tremendo esa petición. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí el Señor Jesucristo define de una manera completamente explícita. O sea, no hay nada que pueda estar oculto aquí. Señor Jesucristo habla y dice, y esta es la vida eterna. O sea, nuestra definición de vida eterna en las Escrituras, dada por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. Entonces, ¿quieres saber qué es lo que es la vida eterna? No tiene nada que ver como estar en una nube con un arpa y tocando un arpa solamente para que Dios se agrade de nuestro instrumento. No. ¿Qué es la vida eterna? El Señor Jesucristo la definió de esta manera. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en esto podemos definir claramente que la vida eterna tiene una connotación completamente distinta de nuestra, podríamos llamar, expectativa o de lo que hasta nosotros hayamos podido conocer. Y vamos a relacionarlo con lo que estábamos viendo en Jeremías. En Jeremías capítulo 10, versículo 10, dijimos, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Y por qué Jeremías afirma que Jehová es el Dios verdadero? ¿Y por qué no hay otros dioses? ¿Debemos respetar las religiones de las otras personas? ¿Debemos ser tolerantes con aquellos que no adoran al Dios verdadero? A lo mejor en una de esas, el Dios de ellos también es un Dios, posiblemente con minúscula, porque no existe otro Dios que el Dios nuestro. Y por una sola razón, y está en la segunda frase de este versículo, Él es Dios vivo. He allí
el detalle. Los demás dioses con minúsculas no existen porque no están vivos. Nuestro Dios está vivo. Y inclusive hay una advertencia sobre nuestro Dios que está vivo. Por allí, en Hebreos, en el libro de Hebreos, hay un versículo tremendo que dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es tremendo. Y esa es una advertencia tremenda para nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque te está diciendo claramente que si tú o yo o cualquiera de sus criaturas pretende tomar a la ligera a Dios, no va a ser fácil para ti, no va a ser fácil para mí, va a ser una horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque no es algo que tú puedas controlar. No es algo que si tú dices, hoy día no voy a orar, Dios se va a achicar porque le va a faltar mi oración. No, el Rey eterno que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que existe, no necesita de mano de hombre que le sirva, según lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos dañar a Dios? Sí que no voy a orar para que Dios no crezca. No, hemos estado orando, o sea, hemos estado aprendiendo a través de las escrituras que Dios es inmutable, que el Dios eterno no cambia, que el Dios eterno no aprende, no se gasta, que el Dios nuestro es un Dios por siempre y para siempre, vivo y verdadero. Entonces, cuando al hecho de que Jesucristo habla del único Dios verdadero, se le agrega la razón de por qué es verdadero. Aquí en la palabra de Dios, a través de Jeremías, dice, Él es Dios vivo. Entonces, de ahí radica el hecho de que Dios sea verdadero. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que tiene razón. La razón de que, por qué decimos que nuestro Dios es verdadero, es porque nuestro Dios está vivo. Más encima agrega el profeta, Rey eterno. O sea, no estamos hablando de un rey que va a durar 40, 60 años en el poder, que va a venir otro rey, va a poder entonces poner y desacreditar los edictos que antes él había dicho. No, la ley de Dios, la palabra de Dios es eterna porque el rey que la ha proclamado es eterno. Esta palabra no va a pasar y el cielo y la tierra han de pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios permanece para siempre. Y mire lo que dice, Rey eterno. Estamos hablando de un trono inconmovible. Estamos hablando de un trono que no se va a terminar, de un reinado que no tiene fin, que desde que el principio de las cosas existen porque Él las creó y aún permanecen esas mismas cosas porque Él las sustenta. Entonces eso lo hace Rey a Él eterno porque es creador y sustentador de todas las cosas, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. O sea, a la hora que Dios se aira, les puedo asegurar que toda la creación tiembla a la ira de Dios. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Aplacó la ira de Dios. Él pagó para que la ira de Dios fuera cumplida. Esa es la verdad. La ira de Dios cumplida por el hecho de que el Señor Jesucristo cumplió toda justicia y se dio por nosotros. Por eso damos gloria al Señor. Por eso honramos a este Dios maravilloso. Por eso que Jesucristo merece toda gloria, toda honra, adoración y alabanza. Realmente es algo fascinante darse cuenta que a través solo de poder estudiar el carácter de Dios, entonces vamos a conocer más de su grandeza y majestad. Bendito sea su nombre. Tenemos muchos más versículos para esta noche, pero creo que lo vamos a dejar hasta por lo menos, vamos a ver unos 3 versículos más, y el que seguía era justamente Juan 17:3, donde el Señor Jesucristo dice de sus labios que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y completamente se puede
relacionar con este otro versículo de Jeremías de 10, como lo hemos hecho, sin forzar de ninguna manera ni torcer lo que son las escrituras, sino que complementando lo dicho por el Señor Jesucristo, el profeta Jeremías nos da una razón de por qué nuestro Dios es el verdadero. Entonces, vamos a ir ahora a Primera de Tesalonicenses, porque también en el Nuevo Testamento tenemos mucho material con respecto a el hecho de que Dios es nuestro Dios verdadero. Y verás, vamos a ir a Tesalonicenses capítulo 1 y estamos en el versículo 9. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De nuevo estos dos conceptos juntos, vivo y verdadero. En Jeremías estaba al revés, verdadero y vivo. Entonces, es una relación muy, muy particular, estos dos términos. Siempre cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es el Dios verdadero, tiene que ver por el hecho de que Dios está vivo. Entonces, los hombres no van a poder controlar jamás a Dios, ni a través de su ayuno de 40 días o de 45 días o de los días que quieran hacer. No, eso debiera solamente servir para acercarnos a Él y conformarnos a su carácter, no para poder hacer un gallito de fuerza y decir, bueno, ¿quién va a poder más? Nuestro ayuno de 40 días o el Dios Todopoderoso. Sabemos que no hay nada que conmueva a Dios. Sabemos y entendemos que muchas veces obra misericordia y responde nuestras oraciones y hace un milagro puro afecto de su voluntad, nada más, de ninguna otra forma. Y lo más extraordinario, a pesar de que Él hace algún milagro, jamás se va a alterar su soberanía y su magnificencia, porque ese es nuestro Dios. No tenemos un Dios de otra manera, sino que tenemos al Dios verdadero. Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a ir a el versículo número 10 para completar y terminar esta idea. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Aquí relaciona la santidad con la verdad. ¿Hasta cuándo, Dios Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Eso es lo que dice este versículo. Entonces, aquí en este versículo estamos nombrando a Dios como santo y verdadero. Santo y verdadero. Entonces, todos estos conceptos están dentro del carácter de Dios. Absolutamente claro. La palabra vivo es muy importante. Se emplea en las Escrituras para contrastar al único Dios vivo con la multitud de ídolos sin vida hecha por manos de hombres. ¿Se recuerdan, si es que acaso estuvieron con nosotros o escucharon la grabación, de cuando estuvimos hablando sobre la predicación paulina en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde Pablo está en el aerópago de Atenas y es invitado a hablar, y allí habla donde dice nuestro Dios o el Dios que les vengo a presentar. Él ha hecho todas las cosas. En Él está la vida y Él la da. Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces, presenta un Dios completamente distinto a esa gente y hace hincapié que el Dios que Él está presentando es el Dios que hizo todas las cosas. No les oculta la verdad. Y más encima les dice a toda esa gente que se creían muy sabios y eruditos, les dice, no vayamos a creer que aquellos que se hacen con las manos son dioses. O sea, si tú tienes un Dios que hiciste con tu mano, ¿cómo puedes decir que es Dios si realmente no puede existir si es que acaso tus mismas manos no lo fabrican? Entonces, es imposible dar deidad a un ídolo. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque cualquier ídolo, no importa lo cuán bello haya sido hecho, diseñado, con mucho cuidado, con muchos colores, muchos adornos, está absolutamente muerto. Tiene boca y no habla, tiene oídos y no oye, tiene pies y no anda. En cambio, nuestro Dios,
que es un Dios vivo, que no tiene semejanza humana ni de ninguna especie de creación, que no se puede comparar a nada de lo que está creado, porque Él trasciende su creación. Dios es todopoderoso y perfecto. No hay nadie que pueda compararse a Él. Entonces, este Dios maravilloso está vivo. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien les pregunte, ¿por qué dices que tu Dios es el único Dios verdadero? Porque tienes que decir, ¿por qué mi Dios está vivo? Esa es la diferencia con tu ídolo. Tu ídolo está muerto. Mi Dios está vivo. Es maravilloso. Eso es una verdad. Y se los dijo claramente a los que estaban escuchando allí en el aerópago de Atenas. Ninguno se quejó de lo que Pablo dijo, porque obviamente es absolutamente razonable entender de que un ídolo no tiene nada más que la forma, pero no es Dios. En cambio, nuestro Dios sí hace cosas, hace juicios, hace misericordia, tiene compasión. El Señor se duele del castigo, pero cuando tiene que castigar, no le tiembla la mano en castigar. Y cuando muchas veces derrama juicio porque su ira se ha derramado, siempre alguien muere, lamentablemente. Tengo eso muy pegado porque cada vez que veo en la Biblia que Dios se aira, alguien va a morir, siempre. Amados hermanos, estamos ya en una situación donde hemos pasado la hora. No sé si acaso ustedes quieren tener alguna impresión en relación a lo que hemos compartido en esta noche. Si hay alguna situación de alguna pregunta, estamos abiertos para escuchar sus expresiones. Valentín, ¿Sí? bueno, siempre tengo la misma discusión con hermanos, sobre todo con alguien que conoce, pero no hay en toda la Biblia. Yo soy re malito para acordarme las cosas, trato de anotar todo lo posible, donde digan esa frasecita famosa. No está en la Biblia la frase. La que hablamos sobre Mahatma Gandhi, Sí, sí, correcto. la verdad es que no. Así como él lo Yo dice, he no. tratado también de buscar, de colocar ahí Sí donde hay me la una tire, pero no. frase que pudiéramos decir que podría decir que está relacionada, pero no es igual, y también tenemos que estudiarla dentro del contexto, que Del dice, contexto, sí. más Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es una frase completamente distinta de la que dijo Mahatma Gandhi, porque Sí. primero es palabra de Dios. Y segundo, el hecho de estar inspirada está completamente y perfectamente correcta. El hecho de que Pablo dijera, inspirado por el Espíritu Santo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa es una verdad tan grande, en que siendo aún pecadores, ¿qué merecíamos nosotros? La muerte nada más. Pero el Señor permitió que Jesucristo viniese, viviera una vida perfecta y muriera en nuestro lugar. Entonces, ese es el tremendo amor que Dios derrama para con la humanidad. Pero no quiere decir de ninguna manera que Dios ame al pecador. Esa es una situación que podríamos llamar que lamentablemente que tenemos que entender una cosa. La Biblia fue escrita en un idioma completamente distinto del nuestro, en un tiempo completamente distinto al nuestro y en una geografía completamente distinta de la nuestra, con costumbres absolutamente distintas de la nuestra. Entonces, si pudiéramos analizar que cuando Dios habla de amor en ese aspecto, de cuando nos amó antes de que nosotros fuéramos sus hijos, creo yo, a mi poco entender, y de acuerdo a lo que he escuchado inclusive en algunas personas que han explicado ese famoso versículo que porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces ahí tienes un tremendo contraste. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan dice que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Santiago dice que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, en definitiva, ¿Dios ama o no al mundo? Entonces, lo que debemos entender de ese versículo sería, porque de tal manera Dios tuvo compasión con los condenados a muerte. Que éramos todos nosotros. Éramos todos nosotros.
Exactamente. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Pero Es siempre, el, inclusive en ese mismo versículo, dice claramente que este amor es para todo aquel que crea en Él. que cree en él. Claro. Y si tú te Porque se forma fijas, la otra discusión de que Cristo murió por todo. claro, ahí ya entramos a lo que se llama la doctrina del universalismo. El universalismo dice que la palabra todos, ese es el grave problema de la palabra Claro, todos, ese es el problema. comprender qué es lo que Dios se refiere a la palabra todos. Hay momentos en que la palabra todos es todos, pero hay otros momentos en que no es así. Y básicamente lo tenemos en ese mismo porque de tal manera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿todos creen? No, no No. todos creen. Entonces, si no todos creen, ¿por qué dice todos? Entonces, claro, está diciendo todos aquellos que en él creen. Entonces, no podemos universalizar el sacrificio de Cristo, porque si fuera cierto esa teoría, porque es una mera teoría, Ujú. sería injusto que algún pecador llegara al infierno, porque no podría estarse pagando dos veces por el mismo pecado. El pago que hizo Cristo más el pago que está haciendo el pecador que llegó al infierno. Sería injusto. Pero eso no es así, porque entendemos que el Evangelio, como lo dice en San Juan 3:16, va a ser efectivo solo para aquellos que creen. Entonces, de ahí partimos con el hecho de la distinción entre los que creen y los que no creen. Ahora, también el Evangelio de Juan dice claramente en el versículo 17 que aquellos que creen tienen vida eterna, pero aquellos que no creen, la ira de Dios está Ahí sobre ellos. Entonces, allí está completamente abierta el agua, o sea, está claramente dicho, van a haber gente que crea y van a haber gente que no crea. Y los que creen son salvos y los que no creen están condenados. Entonces, esa es como la doble proclamación del Evangelio. No podemos proclamar un Evangelio que solamente hable de salvación. Tenemos que proclamar la totalidad del Evangelio como tal como el Señor Jesucristo lo presentó, advirtiéndole a la gente que si no cree, no es que no le vaya a pasar nada, si no cree, no es que Dios va a quedar indiferente a su incredulidad, sino que esa incredulidad va a ser llamada a juicio delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles en testificar esa verdad. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa y dice, mira, yo voy a creer, pero no ahora. Tengo ganas de creer, pero yo veré cuándo va a ser el día. No he recibido, no es mi hora todavía. Cuando resulta de que en medio de la vida estamos en la muerte, ¿quién pudiera asegurarnos que dentro de 5 minutos más nos acaba el mundo? ¿Quién pudiera asegurar que si acaso yo mañana voy a amanecer vivo? No pudiera yo asegurar nada de eso. Nosotros compramos pólizas de seguro pensando entonces en que si acaso algún evento pasa, pero obviamente las pólizas de seguro no se compran con el fin de usarlas, pero cubrir un riesgo. En este caso, alguien pudiera decir, tengo mi vida comprada y yo sé que voy a vivir hasta los 105 años y voy a estar completamente lúcido a esa edad y a lo mejor ahí entonces acepto a Dios y vivo para Él. Es una locura pensar así, sinceramente. No, no Ujú. se puede. Realmente la frase esa acuñada por Mahatma Gandhi y adoptada por la Con gran muchos generalidad de cristianos. los cristianos es Tengo absolutamente mucha discusión al antibíblico. respecto. Mucha Mi- discusión. Mira, en ese aspecto uno tiene que también ver con claridad. Vamos a la Biblia y veamos qué es lo que Dios dice acerca del pecador. Mira, estamos aquí en Salmos y vamos a ir al capítulo 5 de Salmos y mira lo que dice. Aquí este salmo es un salmo muy hermoso donde mucha gente lo usa para hacer su oración inclusive, pero no se fija en pequeños detalles, porque claro, habla de que a ti oraré y es maravilloso y que Dios va a escuchar mi clamor.
Y aquí empieza que esto también era un cántico cuando estábamos en la iglesia pentecostal muy, muy famoso. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y mira lo que dice el 4, porque tú no eres el Dios que se complace de la maldad, el malo junto a ti no habitará, los insensatos estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Te das cuenta? No es una situación de que Dios sea indiferente al pecado del hombre. Dios aborrece el pecado y los que lo practican. Entonces, ¿destruirás a los que hablan mentira? No es una situación donde Dios se vaya a molestar un poco por las mentiras de los hombres. Aquí dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Te das cuenta cómo Dios presenta los pecados en la misma altura? No hay para él pecados pequeños, no hay Pecado detalles pequeño. delante de Dios. Son completamente claros cómo Dios nivela a los que, mira lo que dice, al que hace mentira, al sanguinario, al engañador. Es lo mismo para Dios. Entonces, y aborrecen a los que hacen iniquidad. Tú sabes que la iniquidad no es un pecado actuado, sino que es un pecado pensado. Cuando nosotros tenemos pensamientos pecaminosos, eso se llama iniquidad. Entonces, Dios aborrece inclusive a la gente que jamás ha pecado en su mente. Por ejemplo, alguien que en un momento estuvo ligado a la pornografía y luego después dice, no, yo ya dejé la pornografía, pero se estimula solamente recordando toda aquella mugre que vio en un momento. Entonces, eso es iniquidad. Cuando tú estás pensando y dentro de tu pensamiento envidias a alguien, codices a algo, entonces eso es iniquidad. Aun cuando no lo actúes, aun cuando no lo lleves a cabo. Entonces, Martín Lutero tenía un dicho muy, muy, muy claro. Decía, es meramente imposible evitar que los pajarillos vuelen sobre tu cabeza. Tendrías que tener así como un sombrero parecido al de los cocineros, pero muy, muy, muy largo, que llegara hasta la estratosfera y así evitarías que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero dijo, sería muy ridículo que yo tuviera un nido en mi cabeza, un nido de pájaros en mi cabeza. Sería completamente ridículo. Entonces, de la misma manera, si hay un pensamiento pecaminoso, nuestra actitud es rechazarlo, porque no voy a hacer que este pensamiento pecaminoso se aloje en mi mente de tal manera entonces que lleve a cabo el pecado al final, porque lo que el hombre piensa es lo que el hombre es, según lo que dice Proverbios. Entonces, vamos a ver otro versículo acerca de qué es lo que opina Dios acerca del pecador. Aquí estamos en el capítulo 7 de Salmos y lo primero que dice el versículo 11, dice, Dios es justo. ¿Te das cuenta? Aquí asienta una situación. Lo que viene después es a causa de lo primero. La consecuencia de lo segundo es a causa de lo primero. Lo primero que establece como una verdad absoluta, sin discusión, Dios es justo. ¿Y qué es lo que dice? Y está airado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está airado contra el impío. No es una situación de que un día lo ame y al otro día no lo ame. No, 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 no. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, mira lo que le va a pasar. O sea, siempre hay una condición que Dios trata de atraer al hombre al arrepentimiento, pero el hombre obviamente también puede resistir y no querer arrepentirse. Y si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. O sea, está hablando de una persona que no tan solamente hace pecado, sino que fabrica pecado. Él está siempre urdiendo maldad. Entonces dio a luz engaño. Entonces, ¿quién ha acabado el pozo? El mismo hacedor de iniquidad. Ha cavado pozo, lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, aquí habla absolutamente de una situación que es la responsabilidad humana.
que es parte de la Escritura. La soberanía de Dios es una cosa que es indiscutible, pero la responsabilidad humana siempre está presente. Y lo vamos a ver de los mismos labios del Señor Jesucristo, de los mismos labios del Señor Jesucristo. Vamos a ver en el libro de Juan. Estábamos en el Evangelio de Juan y en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan habíamos visto el versículo 16, entonces, ¿por qué de tal manera, cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él, así dice la Biblia. Entonces, el que en él cree, en el versículo 18 decimos esto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está claramente dicho por el mismo Señor Jesucristo. No son palabras de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, que en sí serían válidas porque estarían inspiradas por el Espíritu Santo. Pero cuando hablas esto y te das cuenta que el que lo dice es el Señor Jesucristo, no hay absolutamente ninguna discusión. Y aquí el Señor Jesucristo, tal como en el capítulo 17 de Juan, él define la vida eterna de manera explícita. En este versículo define la condenación de manera explícita en estos versículos que siguen. Y dice el Señor Jesucristo con sus propios labios, sin hacer ninguna situación, sino que completamente explícito. O sea, lo puedes leer sin saber el griego ni el arameo. Esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Cuándo Dios va a condenar? Porque alguna gente cree que no hay condenación. Y aquí el Señor Jesucristo dice con todas sus letras, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De quién es la responsabilidad? Del hombre. Porque todo aquel que hace lo malo, mira lo que dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios. ¿Te das cuenta? Mira cómo el Señor Jesucristo habla una situación bastante clara y dice que aquel que aborrece la luz porque hace lo malo. Entonces, para nosotros a la viceversa, si tú amas la luz, ¿qué vas a tener que aborrecer por consecuencia de amar la luz? ¿Te das cuenta? Entonces, esa gente que, esa gente que piensa que no importa cuánto pecado haga porque está bajo la gracia, es gente que ni siquiera sabe qué es lo que es gracia. Es solamente libertinaje para ellos. Pero eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Porque aquí el Señor Jesucristo dice una cosa que es completamente distinta. Entonces, en virtud del hecho de que si tú amas a Dios, absolutamente por consecuencia vas a aborrecer el pecado. ¿Te das cuenta? Vas a aborrecer la maldad, vas a aborrecer las tinieblas. Eso es completamente claro. Es como cuando podríamos decir, mira, tú amas la vida. ¿Tú amas la vida? Sí, yo amo la vida. Entonces, eso implica, la implicancia es muy importante. Implica que yo tengo que aborrecer el asesinato, tengo que aborrecer el aborto. ¿Por qué? Porque yo amo la vida. Por eso, debo aborrecer el aborto. Es mi deber. No es una situación de elegir. No. Si yo soy de una vereda, entonces la vereda contraria es absolutamente opuesta a mí. Cuando Dios dice que ama a aquellos que honran a su padre y a su madre, entonces, ¿a quién va a aborrecer Dios? A los que no cumplen ese mandamiento. Entonces, cuando Dios dice, no adulterarás, si Dios aborrece el adulterio, ¿qué es lo que Dios ama? El matrimonio que Él estableció. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre cuando te enfrentas a un versículo que Dios manda en manera negativa, esto no lo haces, es porque lo contrario sí lo debes hacer. Eso es implícito. Entonces, eso es implícito. No está claro, pero se da de cajón, como dicen por ahí. Entonces, cuando Dios dice que ama algo, es porque va a aborrecer lo contrario. Es absolutamente claro. Entonces, como hijos de Dios, y ese es un asunto que yo he discutido mucho, lo he discutido con cristianos, si tú amas a Dios, vas a tener que aborrecer al pecado y a los que lo practican. Eso es así. ¿Por qué? Porque Dios los aborrece. Pero me dicen, no, es que ese es Dios, tú eres un hombre.
bueno, yo soy un hombre que quiero parecerme a Dios. Y si quiero parecerme a Dios, voy a amar lo que Dios ama y voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es completamente así. ¿Y qué discusión puede haber? ¿Tienes algún versículo que pueda decir lo contrario? No, no lo tienen. Y no te lo van a decir, porque no existe. No hay un versículo que diga lo contrario. Esa es la verdad. Perfecto. ¿Te, te quedó algo más claro? Sí, sí, sí. Bien. ¿Hay alguien más que quiera decir algo o tener alguna expresión con respecto a lo que hayamos atendido hoy día? Parece que nadie más quiere entonces decir nada. Damos gracias a Dios entonces por toda su misericordia y por el amor tan grande que nos ha permitido poder estar juntos. Me alegro mucho de haber compartido con ustedes esta noche. Ricardo, ¿tú tienes alguna objeción en poder despedirnos en oración hoy día? No, no, no. Bien, por favor, proceda. Ah, claro. Eh, Te damos gracias, Señor, por haber tenido esta oportunidad inmensa de haber eh, nuevamente haber estado ante tu presencia infinita, hermosa, maravillosa, siendo un que con nuestro pensamiento te ofendemos desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, y así todo tienes esta infinita misericordia para con nuestra vida, dándolo cada día una oportunidad más para poder ser salvo, Señor, y para poder conocerte. Bendice, Señor, cada vez más, dale sabiduría y gracia a tu hijo Valentín para que pueda ser cada día más explícito y pueda decir siempre la verdad bíblica para que lo llegue a todo aquel que lo escuche y seamos nosotros buenos receptores de aquello. Bendice a todos los que hemos estado en esta noche, a todos los que no han podido estar y a todos los que van a escuchar esta clase por YouTube. Gracias, Señor, te damos porque cada día nos enseñan más y nos acercan más a tus sagradas escrituras y a tu conocimiento. Bendice a todos nuestros hermanos, a nuestro hermano John y a su esposa, y que sean todos en Chile y fuera de Chile, con tu mano misericordiosa. Le damos la gracia en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Que Dios te bendiga. Dios te Igual a bendiga, todos. Nadia. Pamela, que Dios le bendiga. Gracias, Valentín. Pedro, que Dios te bendiga. ¿No tienes alguna palabra, Nadia? No, hoy día no, Valentín. Ya. Que un poco muy clarito. Muy Hoy bien. día no hago preguntas. No, no. La pasó. Es que a mí me gustan tus preguntas, por eso que te hago la pregunta. Que Dios les bendiga, entonces, buenas noches. Chao. Nos